¿Qué tal si abren por un momento la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, el libro de Efesios? Y vamos a tomar los problemas por el cuello en esta noche. Ese va a ser mi tema. El líder o la familia y sus conflictos, a tomar los problemas por el cuello. No a la esposa. Efesios capítulo 4. Voy a leer de los versículos 17 en adelante, mientras siguen repartiendo los bosquejos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Palabra de nuestro Señor. Al examinar la vida de la familia, es imposible que dejemos de lado los conflictos que enfrentamos en ella. Los conflictos son parte de la vida y de las relaciones interpersonales. Hay conflictos en la familia, hay conflictos en las iglesias, hay conflictos entre los pastores, entre el pastor y la congregación, entre la congregación y el pastor, y a los pastores nos enseñan en los seminarios cómo tratar a las iglesias, pero quisiera crear un seminario para que enseñen a las iglesias cómo tratar a sus pastores. Hay conflictos. En las relaciones interpersonales existen conflictos. Obviamente, somos humanos. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Además de eso, somos diferentes. Los conflictos existen, nos acompañan. Independientemente de la situación financiera, la situación social, los conflictos nos acompañan. Me he dado cuenta que los conflictos existen en primer lugar dentro de la familia cuando los esposos se están hiriendo mutuamente, o cuando uno de ellos está hiriendo al otro, cuando los hijos están hiriendo a los padres, cuando los padres están hiriendo a los hijos. Los errores que ellos cometen están relacionados los unos a los otros en nuestras relaciones interpersonales. Por lo tanto, lo que yo haga como miembro de mi familia puede causar dolor a aquellos que comparten mi familia. Frente a los conflictos,
tenemos posibilidades de reaccionar. Si usted tiene en su hogar conflictos, es un hogar normal. El problema es que tengamos conflictos por los conflictos que tenemos. Y cuando existen conflictos en un hogar y los conflictos crearon conflictos entre los miembros de la familia, no son los conflictos son las personas. Los conflictos aparecen en todo lugar. Tengo que aprender a solucionarlos. El problema en la vida no es evitar, porque siempre, aunque evitemos todo lo que podamos, van a llegar los conflictos. Tratamos de evitar todo lo que podamos. El conflicto no es no tener conflictos. El conflicto es saber manejarlo. ¿Cómo manejo mis conflictos? Todos nosotros hemos vivido aquella etapa en que todo es hermoso en la relación matrimonial, pero vaya cómo cambian las cosas. ¿Se recuerda aquellos momentos en que decía, ay mi amor, pídeme lo que quieras, que te lo voy a traer? Pídeme la luna, y la luna te bajo. 5 años de casado, ¿puedes pasarme esa taza y tú no tienes pies? ¿Cómo cambiamos? Ay, mi amor, tus manos de terciopelo. Ay, tus piececitos fríos. 5 años de casado, tus manos de terciopelo, tus patas están frías. 10 años de casado, tus manos tienen ciertos pelos y tus patas están congeladas. ¿Cómo cambiamos? Paulatinamente en la vida se producen cambios. Y frente a los cambios hay decisiones que tomar. Y comenzamos a vernos tal como somos. Y de pronto aparecen diferencias. Diferencias en cómo manejamos nuestra economía, cómo criamos a nuestros hijos. Diferencias de distintas formas. Y esas diferencias provocan conflictos. ¿Cómo reaccionamos frente a los conflictos? Allí está el secreto. Algunos reaccionan agresivamente, culpan a los demás y los atacan. Llega la pareja a mi consultorio y me dice, no lo aguanto. Esta es la causa de todos mis lamentos. Creo que lo elimino a él y se acaban mis problemas. Llegan los padres con los hijos y le dicen a uno, cámbieme a este adolescente y se van a acabar los problemas de la familia. Mentira. No se acaban los problemas. Pero algunos tienen reacción agresiva, culpan a los demás, se atacan. A veces físicamente. Algunos de ustedes lo han vivido. Sus cuestionarios me lo revelan. Hay peligro de violencia física, emocional y verbal. La violencia física implica un golpe, una cachetada, un empujón. La violencia verbal implica insultos en medio de una discusión. La violencia emocional implica manipulación de las emociones, control. Eso se da aún en los mejores hogares cristianos. Algunos reaccionan agresivamente. No saben controlar sus impulsos. No saben manejar su ira, su enojo. Así lo aprendieron, así lo vivieron. Son como aquel que un día fue
a visitar al médico. Y el médico le dice, siéntese. Se sienta allí y le dice, es verdad, el diagnóstico era acertado. El hombre abre unos ojos grandes como huevo frito y le dice, sí señor, usted tiene la rabia. El tipo le dice, señor, por favor, doctor, deme un papel y un lápiz, y le pasa al doctor el papel y el lápiz, se pone a escribir. Y después de unos 5 minutos el doctor lo mira asombrado y le dice, no es de vida o muerte, no está escribiendo su testamento. Dice, ¿quién está escribiendo su testamento? Estoy haciendo la lista de los que voy a morder. ¿No es cierto que algunos tienen su lista? Hay uno que está allí primero, buscando la oportunidad de enterrarle el diente. Así son algunos matrimonios. Hice un programa sobre la violencia y el abuso en el hogar, solo 2 días en la radio, recibí cientos de cartas. A tal punto que elegí de distintos países alguna mujer para entablar conversación por medio del teléfono o a veces por medio de una carta. 2 de ellas del estado de Texas. Elegí mujeres de distinta condición social, 6 en total. Elegí una esposa de un pastor. Intercambié correspondencia con ellas. Le pedí que me cuente lo que han sufrido. Vaya que conozco el sufrimiento. Tal vez por eso, queridos, tengo un compromiso, una pasión por Dios y una compasión por la vida de la familia. En sus cartas me revelaron el dolor y la más profunda angustia. Al intercambiar cartas, estoy escribiendo un folleto que se titula Cartas a mi amiga maltratada. Es increíble el dolor que existe. Hay algunos que reaccionan más pasivamente. Frente a los conflictos de la vida matrimonial se llenan de autocompasión. Muchas veces son las mujeres, a veces los hombres. Se sientan en las esquinas a lamer sus heridas. Viven lamiendo sus heridas. Su autoestima se fue abajo. ¿Cómo es posible? Me pregunté por algún tiempo, ¿cómo es posible que llegue a mi oficina una mujer que recibe una paliza el fin de semana y sigue viviendo con un hombre así? No me explicaba. Empecé a investigar. ¿Cómo es posible que mujeres amen a los hombres que la golpeen? Sencillamente destruyeron su autoestima. Y siente que no tiene valor, que no tiene dignidad. Y se siente atrapada y pasan los años y se hace una dependiente económica, emocional. Y se inicia un proceso destructivo, no sabe dónde ir, a quién recurrir. Mayormente en los países latinoamericanos donde no existe protección. Me ha tocado muchas veces llamar al esposo y decirle, o para su abuso, o lo enfrento con la ley. Me he metido en camisas de 11 varas. No puedo soportar que un hombre abuse de una mujer. Pero existe demasiado como para callarlo. Por eso estoy en este momento orando al Señor que nos dé los recursos para poder filmar una serie de 3 videos sobre la violencia en el hogar. 2 de ellos queremos que sea un tipo drama donde mostramos la violencia. El tercero está dirigido específicamente a la iglesia, para que aquellos pastores que han enseñado a la mujer que tiene que cambiar a su marido con oración y aguantar los golpes, entiendan que hay un mejor camino. Mujeres que sufren, que se inmiscuyen en la autocompasión y no pueden salir de su mundo.
Viven allí sufriendo. Y a veces entran en proceso de cómo vengarse de lo que está ocurriendo. Algunas cartas recibo que me dicen cómo he buscado, cómo vengarme. Algunas de ellas me contaron lo que han hecho. Como no tienen dinero, le engañan, le roban dinero a su marido. Tienen que hacerlo, no tienen cómo sostenerse. Hay otros que reaccionan así pasivamente frente a los conflictos. Tal vez no conflictos tan graves en sus hogares, pero tal vez usted es una esposa que se calla, que cree que sinónimo de sumisión es nunca expresar sus sentimientos. Es erróneo. Sumisión no es callar su dolor. Sumisión no es expresar su necesidad. Eso es sometimiento. Eso es respuesta al tiranismo. La sumisión no me obliga a callar mi dolor. Tengo que expresarlo. Pero algunas mujeres han buscado formas de vengarse de lo que está ocurriendo. Y algunos tenemos, en algún momento, acciones pasivas, que parecen pacientes, que parece que fuera la mujer o el hombre más paciente del mundo, pero está guardando en su corazón. Vayamos por un momento a una escena de la guerra. 2 soldados, no vamos a decir ni canadienses, ni americanos, ni mexicanos, vamos a decir 2 soldados extranjeros, están allí en la guerra y contratan a un sirviente coreano. Este sirviente era del tipo típico de la cultura oriental, muy amable, todo era, le pedían lo que sea, el hombre lo hacía, contento, su cara llena de risa, sonrisa de oreja a oreja. Estos soldados eran unos bandidos, le hacían cada travesura. Un día se levanta el coreanito, se pone las pantuflas y se va de cabeza. Se las habían clavado. Un día estaba el coreanito tratando de abrir la puerta y le habían puesto vaselina. Y él, este nunca se enoja. Otro día le ponen un balde de agua, abre la puerta y ¡pum! Le cae el agua, el coreanito, todo mojado ahí. Dice, ¿cuándo lo vamos a hacer enojar? Termina la guerra, se va el coreanito y los soldados le gritan, coreanito! No más vaselina en la puerta. Y el de allá, coreanito, no más clavo en los zapatos. Coreanito, no más agua en la puerta. Sigue caminando y luego él se da vuelta y dice, soldado, no más escupo en la sopa. ¡Qué actitud del tipo! Les preparaba la comida. ¡Buen provecho! Tipo sí sabía hacerlo. Y ellos creían que era el más paciente del mundo. Así algunas parejas tienen una reacción pasiva. Hay una reacción de contención, es guardar sus sentimientos. Con esta reacción guardamos nuestros impulsos, evitamos demostrar lo que sentimos, evitamos enfrentar los conflictos. Y vamos creando en nosotros una caparazón, nos volvemos tortugas, sacamos la cabeza cuando conviene, nos escondemos cuando tenemos temor, y nos golpean, y allí está, y hace una cosa, y qué importa, y sigue.
Y no hay vida matrimonial allí. Allí es el encuentro de dos individuos que viven bajo el mismo techo, contienen sus sentimientos, duermen en la misma cama. Se cuenta la historia de dos hermanas que por necesidad económica tenían que vivir hicieron una línea en el pasillo, en el dormitorio, y aún seguía sobre la cama. Cada uno andaba por su lado. Así hay matrimonios. Algunas verdades reales inevitables en la vida de los seres humanos. Primero, todos somos imperfectos. Por eso tenemos conflicto. Eso incluye a nosotros, nuestros cónyuges, nuestros hermanos, nuestros hijos. Todos somos imperfectos. Primera premisa, es erróneo esperar perfección. Cuando se va a casar y cuando esté casado, cuando tenga hijos, cuando tenga padres, es erróneo esperar perfección, porque todos somos imperfectos. Segundo, nadie puede cambiar su pasado. Y eso incluye la forma como hemos desarrollado nuestro matrimonio y como hemos criado a nuestros hijos. Usted no puede cambiar el pasado. Por lo tanto, es erróneo llenarse de culpa. Permítame explicarle esto. La culpa bíblica, la que produce el Espíritu Santo, la convicción que trae el Espíritu a mi corazón en medio de los conflictos, termina cuando me lleva al arrepentimiento. ¿Se equivocó usted en su familia? ¿Se ha equivocado con su esposa, con su esposo, en el trato con sus hijos? ¿Cometió pecados en el pasado? ¿Lo confesó? Pecado confesado es pecado perdonado. La culpa del Espíritu Santo lleva a sus hijos al arrepentimiento. Allí acaba. La culpa que continúa no es de Dios, es mía. Después de mi arrepentimiento y el perdón de Dios, la culpa que continúa es mía, porque la persona más difícil de perdonar en este mundo soy yo mismo. Es mía o de un gran acusador, el acusador de los hermanos, el que me quiere quitar la paz, el que me recuerda el pasado para refregarme el pecado en mi cara. Mi Cristo nunca lo hará. Su gracia, su amor, su misericordia impide que Él me apunte con el dedo. Que Él se olvide de mis pecados no significa que mi Dios tiene mala memoria. Significa que nunca más me va a refregar el pecado por la cara. Cuando Dios me perdona, Dios me perdona. Si no ha confesado, su pecado no está perdonado. Siempre digo, mantenga cuentas cortas. No deposite en su cuenta de pecados. Cada noche vacíe su cuenta. Pida perdón a Dios. Sea específico. Pecado confesado es pecado perdonado, no pecado ignorado. Es pecado perdonado. Si siente culpa por el pasado, a pesar de haber pedido perdón a Dios y saber que tenemos un abogado que nos perdona, que es capaz de perdonar todo pecado, si sigue sintiendo culpa, reprenda a Satanás y cambie su actitud. Nadie puede cambiar su pasado y eso incluye la forma como hemos criado a nuestros hijos, nuestra familia y las relaciones interpersonales, conyugales. Por lo tanto, es erróneo llenarse de culpa. Tercero, todos somos personalmente responsables por nuestros errores, incluyendo nuestros errores inocentes. Vamos a tener responsabilidad sobre nuestros errores. Siempre que predico a los jóvenes sobre la vida sexual prematrimonial, les digo cuidado. Dice la Escritura que no nos engañemos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No puede, no, que nadie os engañe. Con su precepto, con su filosofía, con su nueva modalidad, con su nueva cultura, con su nueva enseñanza. Que nadie os engañe. Dios no puede ser burlado, sus principios no cambian. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará destrucción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Siempre digo algunos principios allí que recordar a los jóvenes. Primero, el placer de la siembra será eclipsado por el dolor de la cosecha. Si hay placer en el pecado, queridos, el placer de la siembra será eclipsado por el dolor de la cosecha. Segundo, Dios perdona todo pecado confesado, pero no siempre elimina las consecuencias. Dios no siempre elimina las consecuencias. A veces, por un acto de gracia, de misericordia, me da lo que no merezco y me quita las consecuencias. Dios siempre perdona todo pecado confesado, pero no siempre las consecuencias habrá eliminado. Tercero, el Dios que con gracia le ha perdonado es el Dios que con gracia le ayudará a llevar las consecuencias de su pecado. ¿No es lleno de gracia Dios? Me perdona mi pecado. A veces me permite consecuencias, pero me da la gracia para soportar las consecuencias. ¡Qué grande es Dios! Cuidado. Todos somos personalmente responsables de nuestros errores, incluyendo los errores inocentes. Es erróneo culpar a otros. Cuarto, en toda relación interpersonal encontrará conflictos. Es erróneo tratar de cambiar a la persona, querer cambiar de persona. En toda relación interpersonal encontrará conflictos. Cambiar de persona no cambia los conflictos. Le va a dar una nueva tónica, un nuevo matiz, pero va a tener conflictos. Quinto, todos tenemos una naturaleza pecaminosa que afecta a nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Es erróneo ignorarla. El que está firme, mire que no caiga. Ponga atención, tenemos una naturaleza pecaminosa. Es un gigante dormido. El gigante que habitaba en Sansón. Dormido, pero no muerto. Naturaleza pecaminosa que sale, se duerme por momentos y sale. Frente a un conflicto, es el mejor momento para que nuestra naturaleza pecaminosa salga. Sexto, todos tenemos un carácter distinto. Es erróneo esperar reacciones similares. Vamos a ver la vida de una manera distinta. Vamos a reaccionar de forma distinta frente a un mismo acontecimiento. No espere que su cónyuge reaccione igual que usted frente a un acontecimiento. Séptimo, todos podemos aprender a reaccionar con sabiduría. Es erróneo evitar los cambios. Permítanme, sé que mi tiempo va a ir muy rápidamente, así que permítanme avanzar pasando por el cuarto punto en forma muy rápida, pasos preliminares para acciones indispensables. Lo primero que tengo que hacer para saber cómo enfrentar los conflictos es hacer una autoevaluación. Es saber cómo reacciono yo, qué tendencia tengo. ¿Tengo tendencia a reaccionar mal frente a un conflicto? ¿Tengo la tendencia a sacar de mi boca palabras inadecuadas? Frente a los conflictos tengo la tendencia a sentir una furia que no puedo contener, tengo la tendencia a quedarme callado y cerrar mi boca y largarme y no querer hablar nada. ¿Cuál es su tendencia? Haga una autoevaluación. Segundo, haga una evaluación de alguien que le ama. Nuestras autoevaluaciones no siempre son objetivas. Necesitamos que alguien que nos ama nos diga: no hay mejor persona que su esposa, su esposo. Pregunte, cuando me enojo, ¿qué hago mal yo? Cuéntame, dime. A veces usted no se da cuenta. Cuando tiene conflicto no sabe cómo reacciona. A veces es una reacción instantánea. Lo aprendió así. Que lo evalúe su esposa. La próxima vez que tenga un conflicto, dígale, evalúame, dime, ¿qué es lo malo que estoy haciendo? Tercero, la mejor evaluación es también la de la palabra de Dios. Los seres humanos podemos cometer errores en nuestra evaluación, pero la palabra de Dios, que es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma, que conoce aún las intenciones de mi corazón, nunca se equivoca. Es eso lo que vamos a hacer a partir de este momento. Hacer una evaluación de cómo manejamos nuestros conflictos de acuerdo a la palabra de Dios. Entiendo que el pasaje que tenemos frente a nosotros no es un pasaje que tiene su primaria énfasis en la familia.
pero tiene un primario énfasis en las relaciones interpersonales de una persona que es nueva criatura en Cristo. Ese es el contexto del pasaje. En el contexto me habla el apóstol de que soy un hijo de luz, que soy una persona nueva, que soy una nueva criatura. Me incita a vivir de una manera distinta. Me dice que estoy en unidad con Cristo, que tengo nueva vida en Él. Se está dirigiendo a los creyentes. Le está diciendo a los creyentes que pueden actuar pecaminosamente. Su carta es dirigida a aquellos que aman a Dios, a los santos de Éfeso, a los santos de Corinto. En otras cartas escribe: Corintos con pecados, hermanos de Éfeso, Efesios con pecados. Está escribiendo a nosotros, a los cristianos. Este no es un conflicto entre personas de afuera. Y está diciendo directamente: esto pues digo y requiero en el Señor. No es mío. No es una opción, queridos. Es requerido. Es el Señor que pide que ya no ande como los gentiles. Me incita a mostrar, a evidenciar el cambio, la nueva vida que tengo en Cristo. Me describe cómo andan los gentiles, por si acaso me he olvidado. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan primero en la vanidad de su mente. Mente vacía, sin sentido. Hacen cosas sin sentido. Matar a un niño en su vientre es una acción de una mujer sin sentido. Vanidad de la mente. Segunda descripción, teniendo el entendimiento entenebrecido. Hay tinieblas, no hay luz. El patrón de conducta es un patrón de oscuridad, ajenos de la vida de Dios. No le interesa lo que dice Dios de la vida de la familia, de la vida de las relaciones interpersonales. No le interesa al mundo. Por eso que en los Estados Unidos batallamos con una gran errónea concepción de que no existen valores absolutos, que existen valores relativos. Es decir, tú crees lo que crees, vive lo que crees, haz lo que crees. Déjame a mí vivir lo que yo creo, hago lo que creo. No te metas conmigo. Pero sí existen valores relativos, pero sí existen valores absolutos. Y los valores absolutos están en la palabra de Dios, son absolutos, nadie puede cambiarlo. No matarás es un absoluto. No tienes que matar. Y aquí, en medio de la lucha que tenemos con el mundo y su pensamiento mundanal, es esa lucha contra esta filosofía. Y describe entonces a aquellos, primero, como a aquellos que andan en la vanidad de la mente; segundo, tienen el entendimiento entenebrecido; tercero, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. No falta de conocimiento, no un cociente bajo de inteligencia, es la ignorancia de Dios. Y por la dureza de su corazón, su permanente rechazo, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Está hablando de un contraste entre la vida del no creyente y la vida del creyente. Y allí comienza con una serie de indicaciones en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre. Tengo que sacar aquellos pensamientos del pasado. Está viciado, tiene deseos engañosos. Me engaña, me quiere llevar todavía a hacer acciones que yo hacía cuando no era cristiano. Si su viejo hombre lo manipulaba, usted como no cristiano, teniendo mal genio, golpeando, abusando física, emocionalmente, enfrentando los conflictos con gritos, con palabras deshonestas, sin amabilidad, sin respeto, ese viejo hombre querrá hacerlo otra vez, aunque sea cristiano. Y es por eso que tengo que aprender cómo reaccionar como cristiano, como creyente. Eso es antigua manera de vivir. Ahora es nueva. Versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tengo que entender palabra de Dios. Tengo que renovar mi entendimiento. Es como poner una copa de agua sucia allí en la cañería, abrirla. Si usted deja que caiga gota a gota, tarde o temprano se va a limpiar el agua, muy lentamente.
Pero si usted abre más y entra más, va a fluir y se va a revolver y se va a limpiar. Así es nuestra mente. Hemos aprendido en el pasado. Llenamos nuestra mente de cosas. Gran parte de las cosas de la vida sexual la aprendí por lo que decían otros. ¿Dónde están los padres que enseñan a sus hijos conceptos cristianos? El mundo está enseñando. Las escuelas, los amigos, están enseñando conceptos. Están aquí. Esta computadora nunca olvida nada. A veces no puede traerlo al recuerdo. Hace algunos días atrás, entre los miles de sermones que tengo en mi computadora, no podía encontrar un sermón. Pero allí estaba. Estaba en la memoria, no me acordaba cómo llegar a él. Finalmente lo encontré. Así es esto. Nuestra mente nunca olvida nada. Algunos dicen que ocupamos solo un 8% de nuestra mente y a algunos se les nota. Tiene una gran capacidad. Tenemos que ocupar. Pero aquí está grabado, archivado. Y entonces tengo que poner palabra de Dios. Tengo que aprender. Antes me airaba y pecaba. Ahora tengo que entender lo que me dice la Escritura, que puedo airarme, pero no pecar. Nuevo concepto. Empieza a limpiar mi mente. Tengo que cambiar. Tengo que renovar mi entendimiento y actuar de una manera distinta. ¿Cómo lo hago? Algunas reglas. Voy a mencionar algunas reglas para enfrentar los conflictos. Estas reglas están mencionadas en uno de mis videos que se titula Enfrentando los conflictos. Primero, por lo cual desechando la mentira, versículo 25, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Voy a usar las palabras siempre y nunca en declaraciones que voy a poner que están escritas en sus bosquejos y que hablan de la esencia de lo que creo que debemos desprender de este versículo. Primero, nunca trate de engañar o esconder sus sentimientos y motivaciones. Siempre comunique honestamente y con respeto mutuo la razón de sus acciones. Déjeme explicarle esto. Cuando existe un conflicto en la vida del matrimonio, nunca trate de engañar. No diga, ¿estás enojado, querido? No. ¿No estás enojado? No. Si está enojado, diga, sí, estoy enojado. Nunca trate de engañar. Sea honesto. Dice allí, desechando la mentira. El verbo está en un continuo presente. No es una acción que tomamos de una vez para siempre. Es una acción permanente. Desechando cada minuto, cada conflicto, cada día la mentira. Sea honesto en sus sentimientos. Si tiene que decirlo, si está molesto, diga, estoy molesto. No cuando llega su marido, usted está cansada, lavando los platos y llega, ¿te pasa algo, mija? No, nada. ¿Cómo que nada? ¿Estás cansada? No. Sí está cansada. Dígalo. Para enfrentar conflictos tenemos que aprender a ser honestos. Nunca trate de engañar o esconder sus sentimientos y motivaciones. Cuando hizo algo, cuando usted salió de la casa porque estaba peleando y salió y le pregunta, ¿y por qué saliste? No sé, no diga, salí porque quería tener paz, salí porque estaba a punto de tirarte un zapato. Diga lo que siente, no esconda sus motivaciones. Tenemos que ser honestos y sinceros, desechando la mentira, porque somos miembros los unos de los otros. Mucho más en el matrimonio, en la relación conyugal. Nunca trate de engañar o esconder sus sentimientos y emociones. Siempre comunique honestamente. Escuche la segunda palabra. Y con respeto mutuo. La razón de sus acciones. Yo hice esto por esto. Pero hágalo con respeto mutuo. Esa es la clave. La clave allí es la palabra tacto. Algunos dicen, no, yo soy sincero, pastor. Yo digo lo que yo siento, lo digo. Un momentito, es cómo lo dice. No es llegar y decirlo. Es decirlo con sabiduría, es decirlo con tacto. No es pegarle el grito, estoy cansada de ti. Es decirle, ¿sabes qué?
estoy cansada. Algo pasa, tenemos que arreglar esto. Tienes que decirlo, pero con tacto. Primera regla. Segunda. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Segunda regla. Nunca permita que sus acciones o reacciones sean inadecuadas y destructivas. Siempre asegúrese de que está usando métodos bíblicos y constructivos. Cuidado en los conflictos, usar acciones o reacciones inadecuadas o destructivas. Sí tiene que accionar en un conflicto, no se cruce de brazos. Sí tiene que reaccionar. Si le están insultando, no se vuelva tortuga. Sí tiene que reaccionar, tiene derecho. Pero ¿cómo lo va a hacer? Una acción pecaminosa es pecado, pero una reacción pecaminosa también es pecado. No use las mismas armas. Tiene que usarla con sabiduría, tiene que responder con sabiduría. Nunca permita que sus acciones o reacciones sean inadecuadas o destructivas. Siempre asegúrese de que esté usando métodos bíblicos y constructivos. Dice, airaos. No existen emociones malas. El problema es el manejo inadecuado de las emociones. ¿Cierto? Si usted tiene dolor y quiere llorar, no hay nada de malo con llorar. Si usted vive llorando, algo malo le pasa. Si alguien hace un chiste y usted se ríe, es normal reírse. Si siempre se anda riendo, algo raro le pasa. Si siempre anda triste, algo raro le pasa. Las emociones tengo que saber manejarlas. Nunca las emociones tienen que controlarme a mí, ni aquí en la iglesia, ni en ninguna parte. Yo tengo que tener control sobre mis emociones. Por lo tanto, cuando alguien hace algo malo, yo puedo enojarme. ¿Se imagina lo que sería la vida sin enojo? ¡Ah, qué lindo! El niño está jugando con el cuchillo, se va a cortar, mi amor. ¿Cómo? ¡Qué lindo! El niño le robó la bicicleta del vecino. ¡Ay, qué lindo! Venga, mijito. Un momentito. Tenemos que enojarnos. El pastor está todos los días en la iglesia, llega todos los días tarde y quiere que la mujer esté ahí, mi amor, qué lindo. Qué siervo de Dios que es usted. Va a estar enojada si la deja solo todos los días. No hay nada de malo en enojarse. El problema es qué hacemos con el enojo. El problema no es el enojo que sentimos, sino lo que hacemos por lo que sentimos. Todos sabemos cuándo podemos atacar directamente al corazón de una persona. Todos sabemos cuándo usar armas que destruyen. Usted sabe exactamente qué palabra usar. Alguien me decía, pastor, mi esposo tiene una excelente memoria. Cada vez que peleamos se acuerda de todo mi pasado y de toda mi familia. ¿Cómo reacciona? Usted y yo sabe exactamente cuándo estamos haciendo daño, ¿no es cierto? Usted sabe, como yo, cuándo debo evitarlo. Por lo tanto, tengo que controlarme. Tengo que aprender a controlarme. Dice, airaos, pero cuidado con pensar que el apóstol está diciendo, airaos, saquen las pistolas. No, airaos, enójense, hay cosas que molestan, hay cosas que nos producen desacuerdo, vale la pena estar en desacuerdo, tenemos que conversar, tenemos que enfrentar el conflicto, pero no peque. Tercero, nunca intente ignorar el conflicto o discutirlo en el momento inapropiado. Siempre busque de mutuo acuerdo la ocasión y el momento adecuado. Se dan cuenta que tengo un complejo de poeta, ¿no? Porque pongo los puntos en verso allí. Pero nunca intente ignorar el conflicto.
o discutirlo en el momento inapropiado. Siempre busque, de mutuo acuerdo, la ocasión y el momento adecuado. Arreglar los conflictos hay que saber cuándo hacerlo. Mire lo que dice allí: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Está hablando de tiempo. Está hablando de usar sabiamente mi tiempo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejen que las cosas pasen. Porque cuando usted deja que los conflictos pasen y los guarda, empieza a sentir autocompasión. Dice, este no va a cambiar nunca. Siempre me hace lo mismo. Y sigue. Y yo soy la única que sufro y nadie me ayuda. Y comienza a entrar en usted un sentimiento de autocompasión que le lleva a la amargura que le lleva a reacciones inadecuadas y a odiar a la otra persona, y se va formando imagen y Satanás se mete allí. Tienes razón. No dé lugar al diablo. Aquí la clave es el tiempo oportuno. Tampoco en medio de cada conflicto usted va a decir, ok, arreglemos ahora. No va a arreglar nada. Haga una cita, así como hace una cita con el médico. Dígale, querida, ya basta. Aquí nos estamos insultando. Estamos atacando a la persona, no al conflicto. Tenemos que atacar el conflicto, no las personas. Hoy no podemos hacerlo. El viernes, 6 de la tarde, voy a venir temprano de mi trabajo. Vamos a dejar encargados a los niños. Vamos a salir a caminar. Y vamos a hablar de este conflicto, con paz, con tranquilidad. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay que ordenarlo. Regla número 4. Nunca tenga un comportamiento que cause dolor o perjuicio. Siempre esté listo a realizar acciones que traerán ayuda y beneficio. El versículo 28 habla del que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La interpretación es muy sencilla. Ahora que está en Cristo, es una nueva criatura. Antes, usted sin Cristo le robaba a la gente para su propio beneficio, porque no quería hacer las cosas como debía. Ahora, en Cristo, haga las cosas como debe para que tenga en abundancia y para que en vez de quitarle, les dé. ¿Qué significa? Un cambio, ¿no es cierto? Es un cambio total. Es tener formas positivas de enfrentar. Por eso digo, nunca tenga un comportamiento que cause dolor o perjuicio. Esté listo a realizar acciones que traerán ayuda y beneficio. Tenga sugerencias prácticas. Tenga sugerencias positivas. ¿Tienen un conflicto? No se ataque, no ataque a la persona. Tenga sugerencias. Ok, nos equivocamos. ¿Qué vamos a hacer? Pongámonos de acuerdo. Alguien tiene que tener la cabeza fría. Me encanta un sermón del Antiguo Testamento cuando Nabal, ¿cierto?, cuyo nombre significa terco, David lo iba a destruir y aparece allí una mujer que le dice, un momentito, ¿quieren de comer? Coman, tranquilícense. Nada mejor para tranquilizar el espíritu que una buena comida. Ese sermón le titulé Una mano fría en una cabeza caliente. Eso es lo que tiene que tener un pastor. Todos los demás pueden estar tirándose las botellas. Usted tiene que tener la cabeza fría. Son los conflictos, como líder del hogar. Todos los demás pueden estar confundidos. El líder tiene que liderar. Es nuestra responsabilidad. Regla número 5. Nunca comunique algo que va a herir o causar destrucción. Siempre comuníquese con tanta sabiduría y tacto que produzca edificación. Nunca comunique algo que va a herir o causar destrucción. Siempre comuníquese con tanta sabiduría y tacto que produzca edificación. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida, putrefacta, salga de vuestra boca. Ninguna. Cuando la Biblia dice ninguna, es ninguna. Porque nosotros los evangélicos tenemos la terrible tendencia de que cuando Dios dice nunca, nosotros decimos de vez en cuando. Y cuando Dios dice de vez en cuando, usted dice nunca. Legalistas que somos, ¿no es cierto? La tendencia a cambiar las cosas. Cuando Dios dice nunca, es nunca.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuidado en los conflictos, usar palabras que ataquen a las personas. Eres igualita a tu mamá, no vas a cambiar nunca, Son palabras que hieren a la persona, nunca las use. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Al contrario, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Regla número 6. Nunca haga solamente lo que a usted le gusta, agrada o siente. Siempre haga lo que agrada al Espíritu Santo que está presente. Cómo cambia esta percepción de la vida cuando sabemos que en medio de la pelea está el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Alguna vez llegué a visitar a una pareja de la iglesia. Estaba listo a golpear la puerta y me quedé con la garrotera. Escuché adentro, ay, ay, ay. Se decían y sonaban cosas y paré la oreja y me quedé allí por un rato. Me iba a devolver y luego dije, si me voy, la matan. Así que me devolví, seguí escuchando un poco de insultos más, conocí algunos detalles de la vida íntima familiar y luego golpeé. Paz. Todo en paz. Luego se abrió la puerta. La mujer, ¡pastor! Era como, gracias por venir, pastor, me estaban matando. Y luego el grito de advertencia, querido, llegó el pastor. Eso significaba, traducido, no sigas gritando, no sigas diciendo lo que estaba diciendo. Entré, me senté con ellos y le dice la esposa como en desquite, ¿podrías prepararle algo al pastor de tomar? Ahora sí, ahora te mando yo, lárgate a hacer algo allá. Y se fue él con cara de amable, como no, mi amor, salió como príncipe. Regresa, estábamos conversando, y luego que estábamos allí, se trataban, ay, mi hijita, ay, mi amor. Y dije, creo que estoy metido en el túnel del tiempo, pensé. Algo pasó aquí. Todo cambió. Y entonces, después de un rato de conversación, le digo, ¿sabe qué, hermanos? Me impresiona el trato que tienen ustedes. Ay, ay, ay. Y como voy a comenzar mi serie, yo 3 meses al año, en la congregación que pastoreaba tenía sermones sobre la familia, 3 meses al año lo dedicaba a eso. Digo, ya pronto voy a comenzar con mis conferencias sobre la familia. Y yo siempre en mis sermones hago cosas distintas. A veces presento un video, a veces unos mimos, a veces pido una pareja que venga. Siempre hago cosas que cambian la dinámica de mi sermón. Dije, mira, voy a pedirle a ustedes dos. Voy a hablar del buen trato en la relación conyugal. Y voy a pedirle a ustedes dos que den testimonio. Ustedes me impresionaron. Los colores fueron cambiando. Me dice él, ay, pastor, ¿y cuándo será eso? Eso para mí significaba, dígame cuándo para correrme. Le dije, no tengo bien claro, hermano, cuándo va a ser, pero yo le voy a avisar. ¿Sabe, pastor? Me dice ella, yo creo que me da vergüenza hablar, pastor, subirme al púlpito. Digo, ¿sabe qué es lo que les da vergüenza a ustedes? Es que son unos hipócritas. Acabo de escucharlos insultándose, queridos. Por eso no quieren subirse al púlpito. Pero a lo mejor está bien. Lo que no me gusta es que busque excusas.
Lo que hubiera querido es que me diga, pastor, gracias por venir porque estábamos a punto de matarnos. Entonces le hubiera ayudado. Y luego vino este versículo a mi mente. Y no contristéis al Espíritu Santo. Porque hay gente que le tiene más temor a su pastor que al Espíritu Santo. Y que cambiaría cualquier comportamiento porque su pastor está presente. Pero se olvidan que el Espíritu Santo conoce más de lo que conocen sus paredes. Note, interprete bien este versículo. ¿Dónde está metido? ¿No le sorprende? ¿No le sorprende que aquí se mencione en medio de un contexto de relaciones interpersonales adecuadas, producto del cambio que tenemos en Cristo, en la nueva vida en Cristo? ¿No le sorprende que en medio de evitar palabras corrompidas aparezca, no contristéis al Espíritu Santo? ¿No cree que tiene relación con las relaciones interpersonales? ¿No cree que esto es consistente con la enseñanza del apóstol Pedro que dice, vosotros maridos, amad a vuestras mujeres dando honor como a vaso frágil para que vuestras oraciones no tengan estorbo? ¿No es lo mismo esto? Es lo mismo. En medio de un contexto de relaciones interpersonales, y en este caso relaciones conyugales, el Espíritu Santo puede ser contristado por nuestras acciones erróneas y pecaminosas. Nunca haga solamente lo que a usted le gusta, agrada o siente. Siempre haga lo que le agrada al Espíritu Santo que está presente. Nunca lo olvide. Séptima regla. Nunca pierda el control ni permita ser manejado por sus emociones. Siempre recuerde que sus reacciones no dependen de sus emociones, sino de sus decisiones. Quítense de vosotros, es un mandato. No dice aquí, oren al Señor para que se le quite la amargura. Quítense de vosotros. Yo tengo que trabajar en mi vida. Dios me ha dado los instrumentos. Él me da de su espíritu. Me da los frutos del espíritu a mi alcance. Quítense de vosotros. No permitan que esté allí. Saquen la amargura. Saquen el enojo. Saquen la ira. Saquen la gritería. Saquen la maledicencia. Así como toda malicia. Hágalo usted. Sáquelo usted. Nunca pierda el control ni permita ser manejado por sus emociones. Siempre recuerde que sus reacciones no dependen solo de sus emociones, sino de las decisiones que hace. Regla octava. Nunca olvide que volverá a tener conflictos porque somos seres humanos y pecadores. Siempre recuerde que debemos actuar como hijos de Dios, llenos de gracia, misericordiosos y perdonadores. Va a llegar un nuevo conflicto y hay que volver a perdonarse. Va a llegar un nuevo conflicto y hay que volver a perdonarse. Alguna vez alguien me decía, alguna vez mi esposa me decía, pero ¿hasta cuándo, David? El ejemplo de Cristo. Seguir perdonando. Lo pone como ejemplo, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? No me deja ninguna duda. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nunca llegará el día en que el perdonar a su cónyuge sobrepasará el perdón que Dios realizó con usted. Nunca. Nunca deje de perdonar. La relación de amor de la vida conyugal es una relación de permanente perdón. El día que se acabó el perdón en la relación conyugal, se acabó el matrimonio. Nunca deje de perdonarse. Quisiera terminar simplemente diciendo que nuestro Dios es tan grande, tan lleno de misericordia,
y ha dejado para nosotros sus enseñanzas tan claras. La Biblia es tan pertinente que solo se necesita un mal predicador para hacerla impertinente. Pero la Biblia es sencilla. La próxima vez que tenga un conflicto, recuerde estas reglas. Piénselas, vívalas. Le aseguro que seguirá teniendo conflictos, pero sabrá cómo manejarlos. Puestos de pie, oremos al Señor. Señor, una vez más nos presentamos ante tu presencia y la verdad es que hay momentos en que quisiéramos decirte, Señor, son demasiadas tus demandas para vivir como tus hijos. Tengo que reconocer que es imposible vivir como tú quieres sin tu ayuda, sin tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, que mis hermanos al escuchar esta serie de conferencias tengan hoy más que nunca un inmenso deseo de poner su familia en el lugar que pertenece. Si he logrado que mis hermanos reflexionen frente a sus prioridades, he logrado mi propósito al compartir tu palabra. Señor, gracias por este tiempo y gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Permite que estas reglas de manejar los conflictos sirvan a mis hermanos no solo en su relación conyugal, sino también en su relación congregacional, que puedan tener la sabiduría para ser ejemplos ante los demás. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos por aquellos momentos en que preferimos hacer lo que queremos por sobre lo que tú quieres. Y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Yo creo que nos queda una conferencia más, ¿no? El día viernes.